Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Logic. De nuevo yo, muchas gracias por seguir acompañándonos. Espero no se harten mucho de las caras de sus moderadores. No somos pocos, entonces ni modo. Entonces, pues muchas gracias por seguir aquí. Ya saben que a las 6 tenemos estos talleres que mañana terminan, de lunes a jueves fueron estos talleres. Y bueno, hoy tengo el gusto de estar acompañando a la doctora Fátima Toche. Pues buenas tardes, Fátima. Un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias a ustedes por la invitación, primero que nada, y lista para poder compartir con todas las personas conectadas un poco mi experiencia de uso con Notebook LM específicamente para la función legal. Doctora, muchas gracias. Hemos estado escuchando bastante sobre este famoso notebook LLM. Entonces, pues ahora sí vamos a aprender un poco cómo usarlo. Y sé que nos tienes preparada una presentación, pero antes de ello me encantaría que nos platicaras un poquito sobre ti, sobre tu proyecto y cómo vives esta era de la inteligencia artificial. Sí, mira, yo soy, bueno, abogada peruana, ya tengo como aproximadamente unos 15 años de experiencia en temas de derecho y nueva tecnología. Y desde el 2021 aproximadamente entré de lleno a investigar temas vinculados a derecho e inteligencia artificial. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en derecho y mi línea de investigación es inteligencia artificial y protección de datos personales. Asimismo, soy del comité ejecutivo del Club IA Legal, que es un colectivo de principalmente abogados, pero personas de Hispanoamérica, donde nos dedicamos a investigar, dar talleres y difundir todo lo vinculado a inteligencia artificial, que se aplique o tope de alguna manera nuestra labor como abogados. Buenísimo, doctora. Pues muchísimas gracias. Un honor tenerte por aquí. Entonces, si gustas, vamos directo a tu presentación, que sé que estaremos alternando entre algunas cuestiones teóricas que necesitamos saber y otras prácticas. Entonces, todos tuyos. Perfecto. Entonces vamos con la presentación para poder, voy a compartir con audio porque vamos a ver, creo que no me permite compartir audio, vamos viendo en todo caso, aquí está. Empezamos entonces con la presentación. Obviamente, al ser un taller, vamos a tratar de enfocarnos en la parte práctica, pero para las personas que no estén muy familiarizadas con Notebook LM, he querido tener también un apoyo en una presentación eh, que nos pueda permitir conocer más esta plataforma. A mí siempre me preguntan mis alumnos u otros colegas, Fátima, ¿cómo puedo empezar con inteligencia artificial siendo abogado? ¿Qué herramienta me recomiendas? Si tuvieras que escoger una, ¿cuál me recomiendas para iniciar? Y yo siempre digo Notebook LM, sobre todo en el caso de nosotros como abogados, y les voy a explicar por qué, con sustento, con prueba, como siempre, ¿no? Notebook es del ecosistema de Google, ¿no? Está impulsado por Gemini, y tiene capacidades también de razonamiento, de resumen y respuesta a preguntas complejas, ¿ya? Es decir, con tu cuenta de Google puedes tener acceso de manera gratuita a Notebook LM con una capacidad, yo creo que bastante importante de uso en cuentas gratuitas. Yo creo que debe ser una de las IAs que te da más en una cuenta gratuita. Obviamente, si tienes la versión paga, pagas $20 mensuales, vas a tener una cuenta de Google con más capacidad, vas a tener Gemini y vas a poder tener más funcionalidades en Notebook LM. Entonces, ¿cuál es la característica principal de Notebook que es la que yo pienso que te da más power, digamos, en la función legal? Es source grounded, es decir, está basado en fuentes. No es un chat conversacional del estilo de ChatGPT o Gemini. Está basado, sus respuestas se basan exclusivamente en documentos que nosotros subimos, es decir, nosotros le aportamos las fuentes de conocimiento, con lo cual no les digo que
se elimina la posibilidad de alucinaciones, porque eso sería mentirles, pero minimiza enormemente la posibilidad de alucinaciones, porque nosotros le estamos dando las bases, las fuentes de conocimiento respecto a las cuales nos va a responder. Entonces, van a ser muy pocas las posibilidades de que se invente información, porque no es que salga a la web a buscar las respuestas, sino las va a buscar de los documentos que nosotros les damos como fuente, ¿ok? Entonces, eso también hace que Notebook pueda darnos citas precisas, es decir, cada párrafo, oración o afirmación que nos dé Notebook va a estar citado. ¿Y a qué me refiero? Lo vamos a ver en un ejemplo. Va a tener una cita a la que nosotros podemos clicar y nos va a llevar a qué parte del documento, ¿no?, está haciendo referencia. O sea, cada fragmento de la respuesta que nos da va a tener una referencia trazable y que nosotros vamos a poder verificar en los documentos que le hemos cargado, como les digo, como base de conocimiento. Entonces, esto es muy bueno para nosotros como abogados que necesitamos un rigor y que asumimos responsabilidad por las respuestas que damos, incluso cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial. Entonces, en eso hay que ser muy rigurosos y por eso les comentaba que para mí esta es una herramienta muy, digamos, buena específicamente para los que somos abogados, ¿no? Doctora, una Sí, preguntita antes de claro. continuar. No sé si lo veremos después, pero para subir toda esta información, códigos, leyes, ¿tenemos alguna una capacidad límite de lo que podemos subir, Sí, cantidad de páginas? sí, y les tengo un cuadro comparativo para que vean los límites en la versión gratuita y en la versión paga. Excelente, gracias. Ahí yo les voy a decir, no se preocupen, porque sé que es una pregunta muy frecuente. Entonces, otra cosa que nos ofrece Notebook, que me parece también muy bueno para los profesionales del derecho, es que no usa la data que tú subes para entrenar el modelo, ¿ok? Los documentos que subes y las conversaciones que tienes con tus fuentes en estos llamados cuadernos o notebook son privados y no se utilizan para entrenar los modelos de IA de Google. Otro tema interesante es que cada cuaderno, por eso se llama notebook, cada cuaderno es un contenedor aislado, es decir, las conversaciones que tú tienes sobre un tema A o sobre un caso A no influyen en las conversaciones que tienes en otro cuaderno sobre un caso B. Entonces puedes tener compartimientos estancos con los cuales interactuar y no se van a contaminar las respuestas por uno u otro caso. Además, las cuentas de Google Workspace, si se utiliza con una cuenta, digamos, de empresa o institucional, tiene protecciones adicionales, ¿no?, que limitan la revisión humana de los datos para diagnósticos de problemas, ofreciéndote una capa extra de confidencialidad. Y aquí yo quiero coincidir con Ricardo, que él lo he escuchado en muchas charlas, donde dice, tienes que pagar por cuentas pro si es que quieres utilizar estas inteligencias artificiales para la vida profesional. O sea, es una inversión que tienes que hacer. Por más que la cuenta gratuita se vea muy buena, que tenga muchas, digamos, posibilidades de uso, siempre invirtamos en cuentas pro, en cuentas pagas, si vamos a utilizar esto de manera profesional. Entonces, ténganlo en cuenta siempre, a pesar de que, como les dije, esto es la cuenta gratuita de Notebook es muy buena. Entonces, otra pregunta recurrente que siempre me hacen es, Fátima, ¿y qué diferencia hay entre ChatGPT y Notebook LM? ¿No? ¿Por qué debería usar uno y por qué debería usar otro? Y aquí una cosa que yo siempre digo, cada quien debe experimentar hasta encontrar la herramienta de inteligencia artificial que más se ajuste a tus necesidades, ¿no? Entonces, de repente para mí Notebook es la mejor, pero para otra persona puede ser otra. Igual yo aquí les hago el diferencial, digamos, ¿no? Como desde el punto de vista de fuentes de conocimiento, ¿no? ChatGPT, si bien puedes entrenar GPTs personalizados, proyectos,
tiene como una fuente de conocimiento la totalidad de Internet y datos con los que fue entrenado. En Notebook, como les decía, los datos de entrenamiento son los que tú subes, con lo cual tienes mucho mayor control de las respuestas que te va a dar. Como función principal, ChatGPT es un creador o conversador de propósito general, ¿no? En cambio, Notebook fue creado para ser digamos que un asistente de investigación de propósito específico. Es un experto en qué? En el material que tú le subes, ¿ok? El riesgo de alucinación comparativamente es bajo, el riesgo de alucinación es bajo, como les decía, por las propias fuentes que tú le provees. Eh, Su función, digamos, principal comparativa es la posibilidad de las citas, ¿no? De las citas en las respuestas cada cosa está citada. También la privacidad de los datos comparativamente tiene mayor, digamos, resguardo de confidencialidad Notebook por las consideraciones que ya les mencioné. Y la, el uso principal, más que temas creativos, que puede ser utilizado ChatGPT, Notebook como uso principal es el análisis de expedientes documentales, ¿no? Encontrar contradicciones en documentos, crear cronologías de hechos, resumir jurisprudencia. Los formatos de entrada, vamos a ver la versatilidad que tiene Notebook LM en sus formatos de entrada, ya vamos a verlo también, pero tiene muchos formatos de entrada desde PDFs, Google Docs, URLs, videos de YouTube, y el resultado entregable, más que un texto conversacional, son entregables estructurados, que pueden ser documentos, mapas mentales, líneas de tiempo. Eso yo creo que también como abogados nos sirve muchísimo. Entonces, como les decía, aquí en Notebook eh, tenemos los cuadernos, ¿no? Que son el conocimiento, ¿no? Ahí tú le puedes subir documentos, que en el caso de abogados pueden ser demandas, contratos, sentencias, documentos de texto, enlaces a páginas web, y eso va a ser nuestra base de conocimiento. El otro componente es el asistente de IA, ¿no? Cada cuaderno tiene su propio asistente de inteligencia artificial que va a analizar la información y se va a volver especialista en esas fuentes. Y sobre las fuentes es que tenemos ya las interacciones o la iteración conversacional. ¿Ya? Todo esto lo vamos a ver eh, en la parte práctica. Entonces, Una preguntita que nos sí, hicieron aquí en el chat, FJ por Camargo, supuesto. dice, ¿qué opinas de la posibilidad de segmentar información para hacer más eficiente el uso de tokens? Aunque con Gemini quizás no tengas problema. En la segmentación de información, lo que pasa es que en Notebook es un tema ya que viene por defecto, es decir, son compartimientos independientes unos a otros. Como ven aquí, esta es mi vista de Notebook, de mi Notebook personal. Como ven, no me da la posibilidad de entablar una conversación genérica con Notebook, ¿ok? Si es que yo no le subo un documento, no voy a poder conversar con Notebook, ¿ok? Entonces, tengo que crear el documento, lo primero que me va a pedir es la fuente. Digamos, voy a ponerle una fuente aquí que que sea interesante para mostrarles. Por ejemplo, aquí tengo un repositorio de sentencias de la Fiscalía Peruana de Delitos Informáticos, ¿no? Vamos a poner una como ejemplo. Entonces, como les digo, hasta el momento no me permite Notebook ninguna interacción si no antes yo subo alguna fuente. Y lo primero que me va a dar es una especie de sumilla, un pequeño resumen. ¿Ya? Es lo primero que me va a dar. Y sobre esto yo puedo empezar a interactuar con el documento. Por ejemplo, le puedo decir cuál es la interpretación del
alcance o contenido del delito de fraude informático en la sentencia adjunta. Estamos haciendo un prompt, como ven, súper sencillo. Y nos va a dar una respuesta únicamente basada en este expediente que hemos subido aquí. Entonces vemos aquí, ¿no? La interpretación o alcance o contenido del delito de fraude informático según se desprende de los extractos judiciales adjuntos. Y me menciona la tipificación, la modalidad, el alcance material y contenido de las acciones. Y como les decía, uno puede hacer clic aquí en la referencia y ver la parte del documento de la cual saca ese resumen o esa afirmación. Incluso la puedo ver aquí, en la parte izquierda, porque transcribe todos los documentos que le subes. ¿Ok? Entonces, me está dando, si se dan cuenta, todos los elementos constitutivos de delito de fraude informático según esta sentencia que le he colgado, según esta, no según lo que dice Internet, no según sus fuentes de conocimiento adicionales, según lo que yo le he pedido. ¿Ok? Y esta respuesta que me la da aquí, yo la puedo guardar. Y van a ver que genera una nota sobre la parte derecha. Una cosa muy importante, si yo no le doy a Save Note, si salgo de Notebook y vuelvo a entrar, voy a perder este resumen. Entonces, siempre las respuestas que nos dé, si nos parecen obviamente valiosas, sálvenlas como nota. ¿Ok? Una cosa que también me parece importantísima cuando somos sobre todo abogados, es que me dé una línea cronológica. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más a detalle a continuación, pero le puedo pedir la línea cronológica. Espérenme un segundo. Primero, un mapa mental para que visualmente podamos ver en qué consiste esta sentencia, un paper, un documento, y le puedo pedir también la línea cronológica. Acá no, le voy a pedir aquí. Dame los hechos del caso de manera cronológica. Y es muy bueno para esto. Mientras nos da la cronología del caso, vayamos viendo el mapa mental que nos va a dar, ¿no? Entonces está la sentencia, el expediente de fraude informático, detalles del caso, miren, y se va abriendo, ¿no? La acusada, la víctima, la tipificación, el agravio, los hechos imputados, y podemos seguir, ¿no? Manipulación de datos bancarios, uso de confianza, 10 retiros fraudulentos, y cada punto lo vamos a poder ir desagregando, si se dan cuenta. Entonces, esto para los que aprenden mucho de manera visual, más que leyendo, es súper importante y una herramienta muy poderosa. Y obviamente, como ven aquí, esto lo podemos descargar y lo podemos tener fuera en un documento aparte, o si queremos lo insertamos en un informe. Ya eso es tema nuestro, si lo queremos dejar aquí o lo queremos tener aparte. Y miren, como les decía, me ha hecho una cronología judicial también del caso. Una de las cosas más complejas para los abogados, cuando tenemos que, por ejemplo, responder una demanda, una imputación de cargos administrativa, es tener que hacer toda la cronología, ¿no?, del caso para ponerla en la contestación o para entender lo que ha ocurrido. Y esto es muy útil, ¿no? Porque nos permite tener una cronología muy buena y, como les digo, referenciada de los hechos contenidos en los documentos que le colgamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto me parece
sumamente interesante para los que somos abogados y que a veces teniendo el expediente aquí o teniéndolo en PDF, ir pasando fecha por fecha, hecho por hecho, a veces es bien complicado, así que esto me parece un super uso, caso de uso. Para estudio Entonces, es buenísimo. es buenísimo, ¿no? Por eso les decía que esto me encanta. Entonces vamos de nuevo a la presentación para contarles unas cositas más sobre las características de estos cuadernos, ¿no? Como les decía, cada cuaderno es aislado, no, la interacción en uno no va a tener incidencia en el otro. Podemos tener cuadernos de casos totalmente distintos, uno de derecho ambiental, de derecho minero, de datos personales, y no hay contaminación, digamos, de uno por otro. Y esto es lo que les quería mostrar, ¿no? ¿Qué tipo de formatos de archivos puedes cargarle a Notebook? Le podemos cargar PDFs, Google Docs, TXT, Markdown también. Podemos cargar Google Slides, PPT. Podemos también cargar como contenido cualquier sitio web, cualquier URL. En cuanto a video, sí es un poco restringido. ¿Por qué? Porque solo admite links a videos de YouTube. Es decir, si nosotros tenemos un video en MP4, por ejemplo, lo vamos a tener que subir primero a YouTube para colgarlo a Notebook, para insertarlo en Notebook. Y formatos de audio acepta, como ven, ¿no? MP3, WAV, es decir, es muy versátil en ese sentido, es muy versátil. Y esto me lleva a otro caso de uso. Por ejemplo, si tenemos la grabación de una reunión con nuestro cliente, podemos hacer un resumen en, em, en Notebook. O también, aquí yo hice previamente una prueba, podemos colgar, al menos aquí en el Perú y tal vez en otros países también, se cuelgan en YouTube juicios orales, ¿no? Juicios orales. Por ejemplo, aquí está el link del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por un caso de corrupción. Un caso muy emblemático que es el caso Odebrecht. Está, ese es un link que tiene más de 2 horas y media, casi 3 horas de audiencia de juicio oral. Tenemos varias opciones si queremos analizar o sacar las conclusiones de ese juicio oral. Vernos las 3 horas de video, vernos las 3 horas y tomar nota, o subir el link aquí y tener todas las posibilidades. Por ejemplo, el resumen general del caso. Podemos tener también el mapa mental de todo lo ocurrido en esa audiencia o cualquier video de YouTube que les parezca interesante con las características que ya les comenté. Podemos tener también un resumen ejecutivo con, miren el nivel de detalle, ¿no? Propio de una audiencia, no bloque 1, bloque 4 con los documentos, las pruebas que se han mostrado, documentales, el análisis de los medios probatorios, el acta fiscal, todo lo que se ha dado en esa audiencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy útil esto para, si somos abogados, analizar múltiples audiencias, juicios orales, cualquier diligencia que podamos tener o en audio o en video. Doctora, tenemos un par de preguntas acerca de lo que se puede subir como estos documentos. Me Sí, preguntaban si podemos subir, por ejemplo, un expediente completo que tengamos en donde se incluye a lo mejor desde la demanda, las pruebas, la sentencia. ¿Es sí, posible hacerlo? por supuesto. Ahorita vamos a ver los límites de documentos por cuaderno,
pero sí, los casos de uso de abogados, incluso jueces y fiscales que yo he podido ver, es que tienen un cuaderno por caso, ¿no? Un caso que estás llevando y ahí tienes demanda, contestación, los medios probatorios, todo encapsulado en un cuaderno y con la posibilidad de analizarlo. Entonces, en estas funciones de audio y video, lo que vamos a tener es una transcripción automática que ya de por sí ayuda, ¿no? Y en base a esa transcripción vamos a poder interactuar, hacer preguntas, hacer diagramas, hacer resúmenes ejecutivos, mapas mentales. Ese texto lo podemos convertir en fuente. Por ejemplo, ha habido una testimonial de mi cliente. Tengo el audio, subo, lo transcribo y lo llevo al cuaderno donde tengo todo ese caso como una fuente más. ¿Ok? Puedo ahí colgar entrevistas y reuniones con clientes, declaraciones de testigos, audiencias y argumentos orales o el dictado es un caso, es un curso, tal vez si estamos llevando algún curso, podemos organizarlo de esa manera, ¿no? Entonces, miren la versatilidad que tiene en cuanto a estas fuentes, ¿no? Y como les dije, la única limitación en el video es que tienen que ser links de YouTube, ¿no? Y lo que hace, tienen que tenerlo en cuenta, es transcribir lo que ocurre, el audio, transcribir el audio. No es que vamos a poder tener, por ejemplo, una interpretación de la escena, la escenografía del video o una interacción gestual. Lo que hace es transcribir el audio, ¿no? Y eso se convierte en fuente. Entonces, ahora vamos a estas funcionalidades nuevas que tiene Notebook respecto a la parte de la mano derecha que se llama estudio, ¿no? Vamos aquí de nuevo. Entonces, acá, vamos a volver con este ejemplo. Ahora, antes solamente podíamos hacer un resumen, ¿no? Te decía resumen. Ahora tenemos personalización, ¿no? Del tipo de resumen que queremos hacer o que necesitamos. Puedes tú mismo con un prompt decir el tipo de resumen que quieres que se haga, que es create your own. Puedes tener un briefing doc, puedes tener una guía de estudio, puedes tener un resumen en un formato de blog o un formato de un post que quieras hacer en LinkedIn. Puedes hacer un case summary, es decir, poner una, como en este caso, una sentencia judicial, un caso, y me lo va a resumir en formato de caso, ¿no? Lo vamos a ver, lo voy a poner aquí para que se vaya realizando. Podemos hacer un análisis comparativo de dos documentos o de dos sentencias o de dos resoluciones. Podemos pedirle un resumen que sea más narrativo, que nos cuente los hechos de manera menos esquemática y más narrativa. Y podemos también pedirle que nos haga un resumen o que nos explique un concepto contenido en ese documento. Por ejemplo, vamos a ver ahí, y ojo, una cosa es, perdón, una cosa es lo que nosotros le pedimos así simplemente haciendo clic de manera general, y otra es hacerle clic en el lapicito y darle una explicación específica. Puedo poner y era la explicación del concepto de fraude informático. Y ponemos generar. ¿Ok? Entonces, tenemos ahora múltiples formatos ya preestablecidos o empaquetados del tipo de reporte o resumen que queremos. ¿Ya? Y mientras se van generando, vamos aquí a la presentación para darles también un vistazo de qué podemos hacer, qué podemos hacer con cada una de estas posibilidades, ¿no?
como les decía, crea el tuyo propio, ahí tú le puedes poner el prompt que tú quieres para tener un producto ad hoc a lo que tú necesitas. El documento informativo genera un resumen formal de todas tus fuentes. Recuerden que yo he puesto solo una, pero vamos a ver que en la versión gratuita puedes poner hasta 50 fuentes, entre documentos, audio, video, links, ¿no? Y destaca puntos claves e ideas importantes y es perfecto para, digamos, ponerse al día de un nuevo caso, un nuevo expediente, una nueva noticia, una nueva norma, por ejemplo. La guía de estudios lo que te crea es un glosario de términos clave y preguntas. Es decir, aquí yo me tengo que aprender este caso, este paper, digamos, informe para, por ejemplo, hacer una exposición ante el directorio de la empresa. Entonces, me conviene hacer un resumen tipo guía de estudio para acelerar mi aprendizaje. O si estoy estudiando y están próximos los exámenes parciales o finales, puedo también hacer uso, ¿no? Eh, de esta forma de reporte. La entrada de blogs lo que hace es transformar un texto que puede ser complejo en un artículo de fácil lectura, ¿no? Tiene un tono más divulgativo, ¿no? Enfocado más en conclusiones. Es muy práctico, sobre todo para difusión o marketing de contenidos o para generar artículos para la web de tu estudio de abogados, para tu LinkedIn, ¿no? Como les decía, para hacer divulgación. Es muy bueno. También tenemos la posibilidad de hacer análisis de políticas, ¿no? De proyectos de ley, de reglamentos, de informes gubernamentales, ¿no? Para analizar el impacto legal de políticas públicas, de normas, y el explicador de conceptos, ¿no? Es más o menos, estas son las nuevas posibilidades que nos da aquí NotebookMe. Por ejemplo, le pedí que me explique el concepto de fraude informático. Y vemos aquí que nos está dando la definición, obviamente de acuerdo a la ley de delitos informáticos nuestra, un ejemplo concreto, ¿no? Y aquí nos da incluso los actores que intervienen en este proceso, ¿no? Muy, muy interesante esta posibilidad. La guía de estudio para entender el proceso, que nos explica paso a paso, descifra toda la resolución judicial. Acá está la tipificación de fraude informático. E incluso podemos hacer un quiz, como ven aquí, ¿no? Un cuestionario en función al documento, ¿no? Es si, por ejemplo, si somos docentes y queremos hacerles una evaluación a nuestros alumnos sobre el caso, aquí ya tenemos la posibilidad de hacer las preguntas y nosotros validar las respuestas con este cuestionario, ¿no? Entonces, me parece súper interesante esto, ¿no? Otro caso de uso que a mí, la verdad, me encanta es este de aquí. Les voy a enseñar casos que yo misma he utilizado. Miren la cantidad de fuentes, perdón, que he cargado en este notebook, que son resoluciones de Indecopi, que es nuestra autoridad vinculada a protección al consumidor, y todas son resoluciones vinculadas a denuncias sobre fraude informático, ¿no? Contra empresas del sistema financiero, contra bancos, ¿no? Entonces, cuando tengo mucha jurisprudencia sobre un tema, ¿no? Yo le puedo pedir que, siempre por favor, los criterios interpretativos recurrentes en las resoluciones adjuntas sobre casos de denuncias por fraude informático.
criterios interpretativos del INDECOPI y vamos a ver, ¿no? O sea, nos ayuda a identificar patrones también en jurisprudencia, ¿no? Patrones de interpretación de una autoridad, en este caso administrativa, podríamos hacerlo también con judicial, y vemos, miren qué rápido, ¿no? Doctora, Sí, nos preguntan, ¿puede analizar correos? Si descargo un correo y lo subo, ¿podría revisar la cronología de la negociación con un cliente? lo que pueden hacer en ese caso es descargar el correo o el hilo de correos en PDF o en Word si quieren y lo cuelgan, por supuesto, sí, sí, claro que pueden. Y nos dice Entonces, Alejandra, aquí vemos, dime, Melanie, ¿otra pregunta? sí, nos dice, ¿me podría repetir cuál es el formato para divulgación en LinkedIn? Ah, es este de aquí. Report, Blogspot, Excelente. blog, blog post. Ese es el formato, ¿no? Y entonces aquí vemos que lo que nos está dando son los criterios que coinciden en todas estas resoluciones. Ojo, aquí analiza todas porque yo las tengo todas marcadas, pero yo podría desmarcar las que yo quisiera y que se centre solo en una, el análisis o en dos, o en tres, o en cinco. Ahí ya es mi interés, ¿no? Si quiero que sea el análisis integral de todas las fuentes o que sea de una o dos. Aquí vamos marcando y desmarcando, ¿ok? Otra, otra cuestión que ha sido una de las modificaciones que ha tenido esta plataforma es la de tener los podcasts, ¿no? Los podcasts, los famosos podcasts o audio overview, que ahora también, así como los resúmenes, tenemos la posibilidad de escoger qué tipo de podcast queremos. Por ejemplo, este deep dive, ¿no? Que va en un formato de dos, digamos, personas conversando, eh, hacer un análisis, digamos, más profundo del documento, de las fuentes que tú le brindas, ¿no? Después puedes hacer un brief, que va a ser un podcast más pequeño, ¿no? Donde se centra en el núcleo, digamos, de importancia del documento. Puedes tener un podcast con una perspectiva crítica o puedes tener un podcast en que estos dos hosts del podcast, que son obviamente hechos por inteligencia artificial, debatan entre sí, posiciones contrapuestas. Y tenemos aquí la posibilidad de eh, decir que queremos un formato más pequeño o por default el que considere eh, notebook que es necesario para explicar el concepto, ¿no? Entonces, y también tenemos la posibilidad de aquí hacer algunas precisiones de cómo queremos que sea. Por ejemplo, a qué audiencia, si queremos que sea para nuestros alumnos, para nuestros colegas, para los suscriptores de nuestra newsletter, para, qué sé yo, para clientes, ¿no? Podemos decir que el lenguaje no sea un lenguaje legal, sino un lenguaje más sencillo, ¿no? Podemos darle ese tipo de especificaciones y podemos escoger el lenguaje en el cual queremos que nos dé este podcast, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo que yo previamente ya he hecho de podcast. Déjenme ver si compartí con audio para que lo puedan escuchar. Buenísimo. No me permite compartir audio. No sé si me pueden ayudar con eso para poder mostrarles cómo se escucha, que es muy natural la forma en que se escucha este podcast, ¿ah? Tal vez alguien no muy entrenado en estos temas podría pensar que es gente real que está haciendo un podcast. Doctora, no veo la opción, o sea, veo que ya tiene el permiso de confitrión que permite compartir ambas. Ah, me dice Ricardo que él tampoco pudo, como que es algo del webinar, entonces Ah, listo. dice que Bueno, puede asignar el entonces micro al speaker.
Ok, entonces voy a reproducirlo a ver si igual lo pueden escuchar con el audio del micro. Buenísimo. Bueno, este es en inglés, espérense un ratito que les pongo en español, porque ahora se puede en español, perdón. Este era en inglés. Ahora les muestro uno en español Perfecto. para que lo puedan. Acá está, aquí hay un ejemplo. Este es un texto sobre temas éticos, filosóficos vinculados a la tecnología, ¿no? Una sociedad en un futuro distópico donde digamos, el bienestar, la riqueza de la población reposa en que un niño esté encerrado en una mazmorra y sea torturado. Escuchen el resumen. Perdón, este es un video review. Este es un video review. ¿Qué se necesita para construir una ciudad que sea, bueno, perfectamente feliz? Y más importante aún, ¿qué precios estaría dispuesto a pagar por esa felicidad? Hoy vamos a meternos de lleno en estas preguntas, usando una historia que es, bueno, bastante inquietante y un concepto psicológico que nos va a revelar cómo es que a veces logramos justificar lo que parece a todas luces injustificable. Entonces, la historia nos lleva a Homelas. Hay que imaginarse esto, una ciudad de pura alegría. Es el primer día de su festival de verano. Hay campanas, música por todos lados, celebración. ¿Cómo es que toda una ciudad de gente buena, gente decente, puede estar de acuerdo con algo así? Esta es la pregunta que nos obliga a buscar una explicación más allá de la historia misma. Ese es un video overview y como ustedes pueden ver, es una presentación narrada, ¿no? No es un video, digamos, conceptualmente creado, ¿no? Pero es una presentación muy interesante, narrada, de Y la manera voz muy didáctica. muy natural ¿Perdón? la voz. Sí, muy natural. Y vamos a ver ahora el podcast, ahora sí para que lo pueden ver. Lo tenía por acá. Acá. Creo que ya tenemos el que pusimos acá. Déjenme ver acá. Mm, 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 mm. Bueno, mientras se crea este de aquí, mientras se crea este audio de aquí, vamos a lo que nos estaban preguntando mucho, que es vinculado a la cantidad de fuentes que puede tener un cuaderno. Vamos a ello. Esto ya lo vimos del audio overview y estas posibilidades, ¿no? Que tiene ahora ya empaquetadas de los podcasts, ¿no? Y como les decía, ¿no? El podcast puede enfocarse en una fuente específica o en todas las que tú marques y dirigirse a una audiencia específica o a un tema específico dentro de las fuentes. El mapa mental ya lo vimos, los informes. Esto es lo que quería mostrarles, capacidades y límites. En la versión gratuita, ojo, tenemos 50 fuentes por cuaderno, alternando, como les digo, PDFs, Word, audio, video, links, ¿no? 500.000 palabras por documento y puedes crear hasta 100 cuadernos por cuenta. O sea, por eso les decía que para mí la cuenta gratuita de Notebook LM es una de las que más prestaciones te da por cero. Ahora, vamos a ver un poco más al detalle estas capacidades, ¿no? Por ejemplo, los límites por consulta. Cuando haces una pregunta, el sistema utiliza una ventana de contexto de hasta 1 millón de tokens
para encontrar la respuesta, ¿no? Esto equivale a 750.000 palabras o 1.500 páginas de texto, ¿no? Esto significa que se puede analizar simultáneamente múltiples sentencias, contratos extensos y declaraciones de testigos, por ejemplo, ¿no? Y aquí, si quieren ver la diferencia entre la versión gratuita y la Premium o Pro, aquí lo pueden ver, ¿no? Que ojo, la versión gratuita de Notebook no es solo para Notebook, incluye Notebook, Gemini y una serie de prestaciones adicionales en tu cuenta de Google, ¿no? Entonces, si la cuenta gratuita te permite hasta 100 cuadernos o notebooks, la Pro hasta 500. Las fuentes por cuaderno, en la gratuita 50 y en la Pro hasta 300. El tamaño de la fuente sí no varía. Las consultas diarias no está especificado propiamente la cantidad de consultas, pero la versión Pro no tiene límites en este sentido, ¿no? La ventana de contexto es la misma. La generación de audio en la gratuita, puedes hacer 3 audios por día, en la paga 5 veces más. Em, Tiene más opciones de personalización, ¿no? La gratuita. Y, por ejemplo, puedes tener estadísticas sobre uso de tus cuadernos, que ojo, otra gran cosa que tiene Notebook es que puedes compartir tus cuadernos con tu equipo de trabajo, por ejemplo. Puedes compartir los cuadernos con tu equipo de trabajo para que puedas así, por ejemplo, trabajar en conjunto respecto a un caso, ¿no? Aquí podemos compartir. Aquí, por ejemplo, ven aquí, Share with me. Aquí tengo los cuadernos que han compartido conmigo. Y yo puedo hacer lo propio. Yo puedo compartir, aquí vemos, este cuaderno con las personas que yo quiera, con mi equipo de trabajo, con mis alumnos. Si lo quisiera, sí, podría eh, compartirlo sin ningún problema para que podamos trabajar en conjunto. O, por ejemplo, imagínense, ¿no? Eh, Puedo tener un cliente al que yo le doy un informe muy extenso y le puedo dar o un resumen ejecutivo o le puedo compartir el cuaderno donde está el informe y las fuentes del informe para que él pueda hacer abiertamente todas las preguntas que quiera sobre ese informe que yo he realizado. Y llegue a mí solo con preguntas, digamos, más complejas y ya no preguntas simples. ¿Ok? Otra funcionalidad son estas flashcards, que sirven mucho para el tema de aprendizaje, ¿no? Ahí se están generando para que las podamos ver. Pero, y lo vamos a ver ahora, que nos permiten, aquí vamos a generar también flashcards y quiz. Excelente. Doctora, nos Dime. preguntan, Daniel Gustavo, ¿le ha pasado que en Notebook LM se confunda o alucine si adjuntas archivos muy extensos, supongamos las copias de un expediente de 400 o más páginas? A ver, a mí particularmente no me ha pasado. He escuchado de personas que dicen que sí, que han encontrado algún problema, pero ¿cuál es lo bueno aquí? Que lo podemos validar, ¿no? Podemos mirar las fuentes, como les decía, en los resúmenes que nos da, podemos mirar las fuentes para determinar que, para hacer el match entre lo que nos dijo y lo que dice la fuente. Entonces, va a ser muy escaso el margen de alucinación, pero podría pasar, sobre todo en grandes volúmenes de información, que pueda haber allí algún problema. Por eso siempre también lo que nosotros decimos es, tú no te puedes guiar a ciegas por lo que te dice la inteligencia artificial. Esto es un apoyo, un soporte, pero tú debes conocer de tu caso. Y si conoces de tu caso, vas a poder detectar cuando hay una alucinación. ¿Okay? No es que yo le dejo a Notebook LM que vea, me haga todos los resúmenes, informes de mi caso, no. Yo lo tengo que conocer bien para poder aprovechar al máximo
esta herramienta y poder identificar cuándo hay problemas, ¿ya? Por ejemplo, miren estas flashcards, ¿no? ¿Cuál es el número de la ley peruana que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país? Yo sé que es la ley 31814, ¿ven? Acerté. Entonces, esto sirve mucho también para repasar, para estudiar. Eso me gusta mucho. Estábamos por acá para ver. Sigue generando el audio overview. Otra cosa interesante que me gusta ahora es esto, ¿no? Nosotros también, si queremos difundir algún tema, como estudio de abogados, como asociación, como grupo de estudio, podemos hacer públicos nuestros notebooks. Y ya hay entidades, miren, The Economist y universidades ya de gran nivel que están haciendo públicos sus notebooks. ¿Y qué hacen en el fondo? Es compartir sus fuentes para que nosotros también, si nos interesa ese tema, podamos analizar y utilizar esas fuentes para trabajos que podamos estar haciendo nosotros. Y tienen aquí todos los recursos, ¿no? Los podcasts, los mapas mentales, todo ello. Nosotros lo podemos hacer y también nos podemos servir de, eh, de los cuadernos que sean públicos, ¿ok? Otra cosa que yo no recomiendo mucho, pero que es posible, es que el mismo notebook te dé las fuentes y no cargarlas tú. No lo recomiendo, pero es una posibilidad. Y aquí, ojo, miren, ¿ah? ¿Dónde puede encontrar las fuentes? ¿En la web o en tu Google Drive? ¿No? Por ejemplo, quiero fuentes de derecho comparado sobre fraude informático, ¿ya? Y nos va a dar fuentes. Aquí sí, como toda búsqueda que se haga en la web, puede haber información que sea errónea, que sea falsa, que no esté actualizada, pero de que nos va a dar las fuentes, nos las va a dar. Vean aquí. Y yo las puedo importar a mi notebook. ¿Ya? Como les digo, ¿es una posibilidad? Sí. La recomiendo no, porque yo creo que la potencialidad de notebook va más por el yo poder darle información que yo ya he verificado, he curado, sé que es información de valor o son mis documentos propios de un caso, de un curso o demás. Pero también tenemos la posibilidad de conseguir otras fuentes a través de notebook, ¿no? Y aquí está nuestro podcast. Bienvenido o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos en cómo funciona realmente la justicia peruana con un delito que se ve cada vez más, el fraude informático. Exacto. Vamos a analizar documentos judiciales reales de Lima. Son extractos del expediente EXP 073-2024. Documentos concretos, sí. La idea es entender cómo se llevan estos casos, ¿no? Las acusaciones, las defensas, y cómo terminan resolviéndose. Y tenemos dos casos aquí, bajo la misma figura legal, fraude informático, pero vamos a ver que tienen sus diferencias. Sí, nos mostrarán caminos distintos, resoluciones negociadas. A ver, entremos al detalle del primero. Dale. Empezamos con este primer caso. Es una audiencia virtual, del 14 de enero de 2025. Reciente. Sí, el delito, como dijimos, fraude informático. ¿Se dan cuenta? Y como les adelanté, esto ya lo podemos personalizar, ¿no? Y ver qué mirada, perspectiva queremos que tenga este podcast, ¿no? Y me parece súper esto también para poder ir mientras estamos caminando, estamos en el carro, ir escuchando y repasando papers, lecturas, casos, informes que no son relevantes, ¿no? Y el video overview que estuvimos viendo hace un rato aún no tiene este nivel de personalización,
es simplemente como les mostré una presentación narrada, pero lo bueno es que ya permite hacer estos videos en distintos idiomas y darle ciertas instrucciones específicas, ¿no? Para que nos lo dé, ¿no? Pero no tiene estos, digamos, formatos preestablecidos. Entonces, faltando solo 5 minutos, yo creo que nos quedamos aquí y me quedo atenta a todas las preguntas que puedan tener sobre esta plataforma de Notebook LM. Doctora, muchísimas gracias. Qué increíble plataforma. Gracias por mostrarnos algunas de las cosas que podemos hacer. Y tenemos una pregunta aquí en el chat que nos dicen, a veces en Notebook pasa que le das un prompt largo y él responde como el sistema no responde. ¿Por qué pasa esto y cómo se puede evitar? En este sentido, ¿cuál es la forma correcta de formular un prompt en Notebook? Eso es verdad, lo he notado. Notebook, y ese es otro punto a favor, creo yo, funciona mejor con instrucciones sencillas, muy sencillas. ¿Por qué? Porque como está todo tan acotado a tus fuentes, necesitas darle instrucciones concretas. Y si quieres algo un poquito más, por ejemplo, un análisis un poco más complejo, yo les recomendaría hacer distintas conversaciones. Primero que te haga el resumen esquemático. Luego, ojo, podemos saltar a otra inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Los esquemas, las líneas cronológicas, los resúmenes los hago en Notebook y luego puedo saltar a Gemini o a ChatGPT para que me estructure mejor o que me pueda hacer una estrategia o darme ideas de una estrategia para ese caso. Ojo, no, recuerden que Notebook es experto en dialogar con tus fuentes, pero ese enfoque creativo de deep thinking que tiene Gemini o ChatGPT no lo vamos a encontrar aquí. Por eso, en ciertos casos es mejor saltar a la otra fuente. Otra cosa, mientras me haces más preguntas, Melanie, es esta funcionalidad de hacer comparaciones de contratos. Miren, el análisis comparativo de dos acuerdos de confidencialidad. Aquí hemos hecho ese análisis comparativo, ¿no? Analiza los dos contratos y me dice qué diferencias tienen unos del otro. Doctora, y una vez sobre También, esa respuesta que nos da, podríamos pedirle a lo mejor que nos hiciera un cuadro comparativo o alguna otra. Sí, perfecto. sí, por supuesto, yo puedo convertir esto en fuente, convierto esto en fuente, ¿no? Y le digo solo marco esta. Sí, y me va a transformar eso, pero siempre recuerden guardar la nota para que quede aquí y luego lo puedes pasar a fuentes. ¿Ya ves? Y aquí ya me dio el cuadro comparativo. Buenísimo. Muchísimas gracias, doctora. Uh -huh. Y nos preguntan, ¿en qué formato se escanean los documentos o con qué características debe ser la calidad del archivo para que lo lea y lo analice? Y también teníamos otra por ahí que nos preguntaba sobre si a lo mejor teníamos una foto o una imagen de un contrato, de una escritura, ¿sería capaz de leerlo o tenemos que hacer un procedimiento previo de algún escaneo? ¿Qué nos recomiendas? Ya, en los formatos PDFs normalmente los lee bien. Ahora, hay PDFs que son pues terribles, ¿no? Y ahí yo les recomendaría que hagan primero un OCR. O sea, el mismo Acrobat te permite, digamos, transformar el, eh, el documento en un documento que sea legible por este tipo de inteligencias artificiales, pero cuando son PDFs de una calidad mediana, buena, no hay ningún problema. Las imágenes, a ver, tendría que ser la imagen sobre un texto, ¿no? Porque aquí Notebook no es que te va a hacer un análisis contextual de imágenes, sino sobre todo de texto de fuentes, ¿no? Todo lo baja a texto. El audio lo pasa a texto,
los videos los pasa a texto, y eso es lo que analiza, ¿no? Entonces, si es la imagen de un texto, sí podría, creo yo, extraer la información de allí, ¿no? O podemos utilizar otra inteligencia artificial, ChatGPT es muy buena para eso, extraes el texto y lo incluyes como fuente en Notebook LM, ¿no? Buenísimo. Nos pregunta Miriam, ¿qué opinas sobre compartir información personal de las personas en los cuadernos? ¿No hay riesgo de filtración de datos? De esto que comentábamos de si podíamos poner a lo mejor un expediente completo. Mire, en la cuenta Pro, lo que nos dice Notebook LM y lo que te dice Google en general es que prima la privacidad y la confidencialidad de los datos, ¿ok? Pero como no necesariamente le tenemos que creer a estas empresas, porque ya antes han mentido en su momento, yo siempre recomiendo que cuando hay datos personales y son casos, digamos, de sensibilidad, anonimicemos esos documentos. Es decir, tachemos los datos personales antes de cargarlos aquí. Ese sería el ideal. Ese sería el ideal. Pero, como les digo, la cuenta paga te ofrece esa privacidad y confidencialidad de los datos. Ahora, no está de más, y lo recomiendo, hacer una anonimización de todas formas, ¿no? Buenísimo. Doctora, y me gustaría cerrar el área, esta parte de preguntas con como un consejo que te pide FJ Camarena. Nos dice, el amigo de un amigo usa las tres inteligencias artificiales, ChatGPT, Claude y Notebook LM o Gemini. ¿Qué le sugieres para aprovechar cada una? Yo quisiera, pues más bien que nos platicaras, doctora, qué uso el personal le das y qué recomiendas respecto de tu experiencia para nosotros los abogados pues sacar Sí, provecho de cada una. Como bien nos decías que de repente usar alguna para hacer los prompts y la otra para ejecutarlos. Entonces, cuéntanos un sí. poco. Eso es muy buena pregunta. Yo, por ejemplo, Notebook especialmente lo uso para extracción de información. Resúmenes, líneas de tiempo, estos mapas mentales, ¿no? Incluso los video reviews, audio review, extracción de información o procesarla en un lenguaje más sencillo y estructurado. Y luego uso Gemini o ChatGPT para, digamos, darle más valor a esa información, ¿no? Por ejemplo, a partir de ahí generar alguna estrategia, pasarlo por algún proyecto que yo ya tenga o un GPT personalizado que yo ya tenga, por ejemplo. Una, una denuncia sobre protección de datos personales. Extraigo los hechos, la línea de tiempo, aquí las imputaciones. Y me voy a mi GPT personalizado en ChatGPT que tengo entrenado con toda la normativa de protección de datos personales. Y le pido algunos consejos, algunas ideas respecto a cómo podríamos sustentar ese caso dependiendo si somos la parte reclamada o reclamante, ¿no? Entonces, eso es un uso que yo le doy, extraigo la información relevante de aquí y me la llevo a otra inteligencia artificial. Muchísimas gracias, doctora, por el consejo. No sé si quieras mostrarnos algo más antes de irnos. Sí, solamente mostrarles esto de aquí, y yo les contesto, ya todo lo hemos visto, que yo pertenezco al club IA Legal, en el cual hacemos difusión de información, talleres, charlas que damos sobre inteligencia artificial dirigida sobre todo al sector legal. Así que invito a los presentes a poder seguirnos en nuestras distintas redes sociales, NAS, LinkedIn, Instagram, YouTube, para que puedan poder tener información relevante sobre esta materia. Y agradecer nuevamente la invitación. Doctora, muchísimas gracias. ¿Y tu LinkedIn personal, sueles publicar algo o ese ya? Sí, me pueden encontrar en todas mis redes sociales por mi nombre, Fátima Toche. En LinkedIn hago mucha publicación sobre estos temas de inteligencia artificial y eventos y demás en los que participo. Buenísimo. Pues estaríamos concluyendo ya la última sesión de nuestro tercer día de este Legal AI Summit. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que estos talleres valen oro y los agradecemos muchísimo. Entonces, pues un honor haberte acompañado y ya te estaremos siguiendo en tus redes.
Muchas gracias, Melanie. Saludos. Gracias, doctora, y nos vemos el viernes para que también vamos a Así tenerte en es. una mesa de diálogo junto con el resto del club de IA Legal para que no se lo pierdan. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Saludos. Espero les haya gustado bastante este tercer día, esta ponencia. Pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.